El boxeo y sus grandes rivales, el boxeo y sus grandes figuras. Las figuras desde Mohamed Ali hasta Rocky, que ha sido un gran símbolo del boxeo y que a la fecha sigue trayendo adeptos a las casas del boxeo. Por lo pronto es este el tema. Pero, ¿cuáles son los grandes rivales? Yo le diría que incluso los enemigos y hasta los traidores del boxeo. ¿En dónde queda la UFC y todos estos deportes de contacto en donde lo que privilegian es el despedazar al rival, el arte de la defensa y del ataque? Ese es el boxeo en las condiciones igualitarias. No son hermanitas de la caridad que hacen rompope los sábados para venderlo los domingos. Hoy ese es el tema, el boxeo, sus retos, sus figuras y sus enemigos. Y así es, los retos del boxeo es vencer a sus rivales. Y usted diría, pues el rival es un boxeador contra el otro. Yo le diría que va más allá. El boxeo es el arte de la defensa, decían unos, ¿no? El boxeo no intenta y no busca acabar con el rival. Pero al final de cuentas, los rivales, yo diría que los enemigos que utilizan al boxeo y lo tratan de despedazar, pues son los que están en la televisión, la UFC, o la WWE, o estas peleas que están muy pegadas a los jueguitos esos donde hay que matar para ganar vidas y todo esto, a los que desafortunadamente están pegados niños y jóvenes. Hoy con nuestro invitado especial vamos a platicar desde Rocky hasta Mohamed Ali, pasando por Julio César Chávez, y los guantes y cómo pesan y cómo no, y las influencias y el tema de los promotores, los organismos, el boxeo. Hoy nos acompaña, me da muchísimo gusto que estés en estos estudios aquí de Canal 11, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Muchas gracias, para mí es un honor y pues listo para echarnos 12 rounds aquí. 12 rounds. Conste que en el boxeo, cuando usted está platicando, ahorita que estamos platicando aquí, cuando le pidieron conteo para los micrófonos, dijo el 10 no, porque pues es... Ya es knockout. es el del knockout, pero así está. Y bueno, alguien que es pegadísimo al boxeo y que ya es de casa en otros temas, investigador, apasionado en el tema del boxeo. Solo te faltó traer tus guantes, pero no los trajiste. Osvaldo Anaya. Sí, muchísimas gracias, Alfredo. Bienvenido, Mauricio. Pues es un tema apasionante. El boxeo yo creo que siempre tendrá su lugar. La UFC pues ha estado de moda últimamente, pero recordemos que Floyd Mayweather puso en su lugar a un peleador de la UFC y que Ronda Rousey fue puesta en su lugar por un golpe de boxeo, ¿no? Entonces comenzamos por ahí también, ¿no? Sí, hay gran diferencia. El boxeo es un deporte fino, un deporte donde hay disciplina, estrategia, donde precisamente no es lastimar al rival, sino es el arte de la defensa. Hay que entender las debilidades del rival y aprovechar las habilidades de uno mismo. Y Mayweather hizo eso. Él fue estudiando durante 3 rounds, le costó trabajo y después ya le dio una paliza al de las artes marciales. Aquí el tema es muy sencillo, es la juventud. Vas al cine, prendes el noticiero, ves películas, ves programas, todo es violencia y sangre extrema. Videojuegos, todo es violencia, sangre. Vas por la calle, ves los periódicos, todo es el mundo en el que están viviendo los jóvenes y pues sí, lamentablemente hay una tendencia muy fina hacia la violencia. Esto es una paradoja, que el boxeo sea digamos, el lado positivo contra la violencia, cuando durante décadas, yo diría que siglos, las peleas de box estaban llamadas a ser el lugar en donde se lleva a cabo la violencia. Sí, lo que el día de hoy, las artes marciales son lo que el boxeo fue hace 100 años. El boxeo ha evolucionado, ha cambiado mucho, se ha profesionalizado de una manera muy importante, estudios médicos, todo basado para la cuestión de salud, de integridad física de los peleadores. Se han cambiado muchas reglas y todo basado en estudios médicos, que se ha metido mucha ciencia para lograr atender el tema, porque sí, siendo un deporte de contacto hay riesgos. Nuestra labor es minimizar al máximo los riesgos que hay a la hora del combate. Organismo como el Consejo Mundial de Boxeo.
en donde, por cierto, los 12 rounds se deben a antes eran 15 rounds, ¿no? Antes era... La historia apenas la aprendí. Me encantó aprender de dónde salen los rounds. Yo no lo sabía. El boxeo en la época moderna tiene 300 años de vida, nació en Inglaterra y la gente se juntaba y apostaba para que dos pelearan en un ring, redondo, cuadrado, de una cuerda. Había muchas modalidades de lo que era el ring. Y el primer round terminaba cuando sangraba uno de los dos contendientes. Ahí sonaba la campana y hay sangre y se pagaban las apuestas. Volvían a apostar para el segundo round para ver quién caía. Y al momento en que caía un boxeador, acababa el segundo round y se pagaban apuestas, así hasta que llegaba el momento que un boxeador ya no respondiera a la campana, muchas veces falleciendo en el combate. Oye, pues la escuela donde yo estudié, el Instituto Patria de Jesuitas, orgullosamente, yo creo que había un descendiente del tatarabuelo, del bisnieto, de todo esto, porque cuando nosotros teníamos, o sea, cuando empezaban los golpes o algo, nos detenían, a mí me tocó en 2 ocasiones, y nos detenían y nos ponían unos guantesotes que cómo te costaba, te hablo de primaria y secundaria. Y en el recreo, todo el mundo se ponía así como el ring, como en las películas Pandillas de Nueva York y todas esas que ustedes ven. Y era dale, dale. Yo un día me estaban dando a mí una soquetiza, hasta que yo no sé dónde saqué yo un golpe así, mole, 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 y ganaba el del mole. Que es por lo que me estás diciendo, sí. Los principios del boxeo era el que le sacó mole al otro, ¿no? Pero ahora fíjese, esta práctica, aunque los papás pudiéramos decir que es una locura, llevarle guantes a las escuelas, sí, es una manera inmediata de combatir el bullying. Muchas veces el abuso que se comete hacia el débil o la burla de varios hacia uno, a la hora de que el profesor dice, a ver, vamos a poner los guantes y uno a uno a ver qué tal, las cosas cambian de manera impresionante. Pues yo le debo a ese guantazo y al mole, el que me ya nunca lo volvieron a usar molestar. Unos lentesotes así y era sin ofender al presente, sí, pero sí, y fue parte de cómo comenzó esto. Pero Mauricio, en el boxeo se trata de la mayor equidad posible, ¿no? Es decir, que peleen los dos más parejos posibles. Por esto son los pesos. Así es. Pero después se hacen los pesos a la mitad de los pesos y de repente son muchísimos pesos. Esto, el consejo que finalmente es el organismo que avala, junto con otros que algunos son, ya no, ni siquiera no quiero insultar a Mickey Mouse, ¿no? Pero son de latón o de oportunistas. Esto es por sacar ventaja de tener más campeones, o por buscar una mayor equidad que a veces no ocurre. Las divisiones originales eran 8 y había ocasiones cuando un boxeador, para subir de peso, 5, 6, 8 kilos de diferencia. Entonces la ventaja hacia el que está sólido en el otro peso era demasiada. Muchos boxeadores optaban por mantenerse en un peso con sacrificios inhumanos para poder dar el peso de abajo. Fue por eso que se fueron implementando divisiones intermedias, donde ahora la diferencia son 2 kilos, 2,5, que ya es una cuestión donde humanamente pueden competir. Era una terrible desigualdad la que se daba arriba del ring. Alguna vez platicando con tu padre, don José Soleimán, que tuve una gran relación con él, un gran charlista, yo le decía, don José, tiene usted una piel de este grueso, porque le dicen todo lo que... Ya hasta yo a veces le decía algunas cosas, te cambiaba el tema, seguía platicando. Pero uno de los grandes logros que me decía don José Soleimán era el haber conseguido que el boxeador que tiene que dar un peso no lo diera horas antes de la pelea, porque él me decía, se exprimen, hechos pasita y acaban muy debilitados, sino que son 24 horas antes de la pelea. 24 horas, un día antes de la pelea. Ese es uno de los grandes logros, ¿no? Quizá el mejor, quizá más allá que el de 15 a 12 rounds. Usted le pregunta a cualquier boxeador que le tocaba dar el peso el día de la pelea, como Chávez, era dar el peso después de un sacrificio terrible, una deshidratación de 2, 3 meses para poder llegar a ese peso. Y a las 6 horas tener que subir a combatir al nivel más importante. Eso generó muchísimos accidentes en el ring. El boxeador no dormía una noche antes, hubo muchísimos temas. Y no solamente accidente de lo que pasaba ahí, sí, sino las secuelas
la vida después del cuadrilátero, el tema del pesaje, de esa deshidratación, porque igual probada médicamente, el cerebro, el líquido encefálico se deshidrata igual que todo lo que es el cuerpo, y es ahí donde los golpes causan daño. Esto nos da una explicación de por qué el famoso rebote, cuando tú dices dio el peso, vamos a poner el ejemplo de Julio César Chávez Jr., cuando se enfrentó al Canelo, que el rebote fue como de 6 kilos. Dices, no puede ser. ¿Qué comió o cómo estuvo? Pero al final de cuentas, esos 6 kilos los hubiera tenido que bajar o estar abajo, el día de la pelea lo matan. Sí, y además hay pocos boxeadores, pero es un tema que preocupa, que sí suben demasiado peso del pesaje oficial a la hora del combate. Aquí lo que se ha implementado son pesajes de 30 días, 7 días antes, y el pesaje oficial, para que se vaya monitoreando que va bajando de peso gradualmente y responsablemente. Hay trampas, hay quienes han hecho trampa y reportan el peso de 30 de 7 días, pero fue ficticio, los bajaron de manera irresponsable y ya llegan a un día antes, bajan por algunas horas y luego dan un rebote terrible. Lo que han hecho estos nutriólogos o estos pseudo médicos, pseudo asesores, es no explicarle al atleta que eso le puede traer consecuencias graves a los riñones, al corazón, al hígado y sobre todo durante el combate al cerebro. Muchas veces pensamos, antes de irnos a la pausa, porque Osvaldo trae unas anécdotas sensacionales y ya está Osvaldo haciendo rounds de sombra, pensamos que solamente el fútbol americano es el que protege a sus quarterbacks y que qué bárbaros los del fútbol americano, cada vez tienen mejores medidas de mayor protección y tal. Lo que pasa es que en el boxeo no se notan esas medidas, pues porque solo traes un calzoncillo y ya. Y al final de cuentas esas medidas que tú me estás diciendo son importantes, fundamentales. Sí, hay muchas cosas. Los guantes, antes el guante era de 6 onzas, que es una manoplita que eran golpes tremendos. Ahora son de 8 y de 10 onzas, tienen un proceso de certificación. El pelo de caballo ya no se usa espuma. El protector bucal ha avanzado muchísimo, porque en realidad es la única protección que hay, el guante y el yo creo que lo bucal. yo creo que lo del pelo de caballo era leyenda urbana. No, se hacían así los mexicanos, ¿no? Los guantes. Sí, los guantes Reyes, pero Reyes es una empresa hecha y derecha y fabrican, pero con un módulo de producción que no se puede romper ese guante de caballo. Otras marcas le quitan la cebra y queda el puño totalmente libre. Ha habido casos de terror en ese sentido. Que es no solamente al que ataca, sino el que ataca, la que mano. también acaba rompiéndote la mano. Sí. Nos vamos a ir a una pausa, ya vamos, Osvaldo, con tus anécdotas. Osvaldo les tiene que platicar una maravillosa de Rocky, después de la pausa. Y bueno, pues antes de meternos al Consejo Mundial de Boxeo, a los promotores, a las organizaciones, a todos los pesos y a todo esto, yo creo que hay en el mundo del deporte, si pusiéramos a los 10 íconos, a los 10 más grandes de todos, para no pelearnos, serían, entre estos 10 estaría Mohamed Ali y Rocky. Sí. Platícanos de Rocky, Osvaldo. Curiosamente, Sylvester Stallone es miembro del Salón de la Fama del boxeo. Y tú dices, es un actor, pero bueno. La pelea de Rocky, siempre se preguntaba a la gente en quién se había basado Sylvester Stallone para el personaje, ¿no?, de esa película legendaria. Unos decían que Oscar Bonavena, porque le dio un poco de batalla a Mohamed Ali, hasta que el mismo Sylvester Stallone hace poco declaró que se basó en la vida de un boxeador ilustremente desconocido que se llama Chuck Wepner. Peleó con él en los 70s, fue una pelea totalmente dispareja. Ali pues por poco lo manda al otro mundo, pero tuvo una particularidad. En el round número 9, Chuck Wepner, sin técnica, muy rústico, muy tronco como dicen en el fútbol, le da un golpe que hasta la fecha yo he visto la repetición y todo el mundo no se pone de acuerdo si fue golpe o pisotón lo que mandó a la lona a Mohamed Ali, ¿no? Y el público, bueno, se le venía encima, ¿no? Le aplaudía y todo. Y hasta la fecha, él de eso vive, ¿no? Cuenta esa anécdota como que yo tiré a Mohamed Ali, ¿no?, en su pináculo, ¿no?, cuando estaba en su mejor forma. Ali termina ganando la pelea por paliza,
Estuvo a punto de durar los 15 rounds Chuck Wepner, pero a unos segundos de que terminara la pelea le paran el combate, ¿no? Y bueno, fue una pelea muy emocionante, a pesar de que fue muy dispareja, pero por esa anécdota de que un donadie tiró a Mohamed Ali, el más grande de todos los tiempos, ¿no? Tiempo después, Sylvester Stallone cuenta que se basó en él y pues ahí aprovechó este señor para que nunca hizo fortuna ni nada del boxeo, pues para decir de aquí soy, y pues demandó a Sylvester Stallone. ¿Le ganó? Pues yo creo que sí, porque Sí, se llegaron a arreglar. se llevaba... Está, claro, Osvaldo está hablando de Rocky 1, porque luego viene el Rocky 2, el Rocky el otro y todo, pero sería de esta forma. El otro sería Muhammad Ali, y lo voy a dejar hacia el final, si te parece, Mauricio, para irnos directo. El boxeo, las reglas son las mismas en todo el mundo, porque hubo un tiempo en que eran diferentes de acuerdo al país en donde se estuviera. Voy a pelear con las reglas de otro lugar. Son generalmente las mismas. Hay unas cuantas que lamentablemente, sobre todo en Estados Unidos, no aceptan su implementación. Inglaterra también pone resistencia. Hemos tratado de implementar 5 o 6 reglas en los últimos años que son de gran importancia. Una es la repetición instantánea. Otra es anunciar las puntuaciones oficiales después del cuarto y del octavo round. Otra es deducir un punto por los cortes accidentales. Otra es una señal a los 30 segundos, que antes de que acabe el round, se hace una señal y eso lleva a los boxeadores a iniciar una combatividad muy emotiva. Pero lo que ha sucedido es que las jurisdicciones, sobre todo en Estados Unidos, no aceptan que un mexicanito llegue y les imponga una regla ¿qué podemos saber nosotros que ellos no? Un mexicanito que, bueno, que se apellida Soleimani, que está aquí en la mesa y que dirige el Consejo Mundial de Boxeo. O el mexicanito, ¿no vieron hace un par de semanas? Francisco Vargas sí. Sale a pelear, mexicano, un gran muchacho, sencillo, humilde, se sube al ring y su rival, un americano blanco, imperialista, con sus shorts, con una pared, un muro, y que decía América primero. Un acto de discriminación y una afrenta terrible, pero Vargas, el mexicanito, se encargó de... ¿Cómo le dicen a él? El bandido Vargas. Bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, se robó la el noche. bandido se robó la noche, totalmente de acuerdo. Pero todo esto tiene su origen, Mauricio, ahora que lo estás tomando, si sacamos el hilo, a que el boxeo fue el boxeo organizado, como podemos llamarlo, el boxeo controlado por los organismos, marcaba el derrotero de que solamente en Estados Unidos se sabía reconocer campeones del mundo. Aquella revista The Ring, que todavía sigue, de repente decías, es el 6º clasificado en la revista The Ring. Es el campeón, es el retador de la revista The Ring. Y el organismo era el organismo de los Estados Unidos, era el oficial, y no permitió en muchas ocasiones peleas de campeonato del mundo que no les convenía, hasta que vino esa ruptura en el Consejo Mundial de Boxeo que hoy tú presides, cuando fue una iniciativa del presidente deportista Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos, exactamente. Él fue boxeador, él amaba el deporte y veía cómo había muchos mexicanos que no tenían oportunidad por un título mundial. Entonces invitó a las 14 entidades más importantes del boxeo del momento: California, Nevada, Nueva York, los europeos, España, Argentina, Italia. Los junta en la Ciudad de México en 1963 y funda el Consejo Mundial de Boxeo. Y a partir de ahí el rumbo de nuestro país cambia absolutamente, porque el día de hoy podemos presumir en ser el segundo país más importante en números en el boxeo mundial, solamente atrás de Estados Unidos, y simplemente porque allá en todas las divisiones sí hay boxeadores. Aquí nosotros llegamos hasta el welter, y ya ahorita ya hay medio y supermedio un poquito, pero antes estaba muy limitado por nuestra composición de en qué divisiones combatíamos. Yo me recuerdo al Pulgarcito Ramos, ¿no? Y qué paliza, el puso, fue Joe Frazier, ¿no? Así es. Se quedó, pero y vivía hablando de vivía del golpe que le dio a Joe Frazier, ¿no? Nada más de ese golpe. Pero si vamos a esto, el tema de los norteamericanos queriendo, o de Estados Unidos queriendo hacer, ¿cómo hizo el Consejo para mantenerse y para crecer todavía más cuando la influencia de promotores,
de los que organizaban, hasta de la televisión naciente, era que ellos manejaban el boxeo. Con el tiempo, con el prestigio, con la honorabilidad. Hay que tener la paciencia que la grandeza te puede guiar hacia ello. Si uno actúa simplemente al momento, pues es estar actuando por los intereses de otros o la influencia de otro o el abuso del poder de otro. Cuando uno lleva algo perfectamente correcto, justo, basado en el reglamento, basado en los principios, basado en que el boxeador es el que debe tener el beneficio y se tiene paciencia. El primer acto que tuvo mi papá como presidente del Consejo Mundial de Boxeo fue desconocer a Mohamed Ali. Entonces no hay nada más grande allá que el organismo. Boxeadores van y vienen, pero el organismo como el Consejo Mundial de Boxeo puede estar perfectamente tranquilo de sus decisiones porque se hacen basadas en la justicia y no por algún interés económico que represente una decisión. ¿Cuántos se mide por países? Países. Por países. A ver, ¿cuántos países hay en el Consejo? 166 países afiliados. Oye, que le hablen a la FIFA, ¿no? Pues porque ahí se va, ¿no? Sí, sí. El otro punto sería, de pronto empiezan a surgir organismos patito, ¿no? O sea, quieres tener, desconoce al campeón del mundo, pues yo ya tengo un nuevo cinturón y yo lo pongo. Algunos van y vienen, pero de pronto tienes hasta 4 o 5, es que tiene los 4 o 5 títulos. ¿Tú qué consideras? Bueno, primero los organismos, de por qué surgen y resurgen y aparecen y los promotores se amarran con unos o con otros. Lo que ha sucedido es los promotores, las televisoras del mundo, los patrocinadores del mundo, que llega un momento que crece el boxeo de manera muy importante y las televisoras dicen, bueno, yo quiero una pelea de campeonato mundial. Entonces de repente surge, no, pues a ver, búscate una. Se pelean en la AMB y surge la FIB. Y se pelean en la AMB y surge la OMB. Y de ahí han estado surgiendo organismos. La cuestión es poner sobre la mesa qué es cada organismo, cómo funciona, si es organismo sin fines de lucro, etcétera, cuántos países afiliados. Pero a la hora de la hora, la televisión o el promotor lo que piden es un campeonato mundial y es por eso que existen tantos. Golovkin tiene 4 cinturones, el más prestigioso de ellos pues el del Consejo, pero hay peleadores también como Joshua, que también tiene todos los títulos de peso completo, menos el más valioso, ¿no? El del Consejo Mundial de ¿Qué es Boxeo. más valioso? Porque de repente, oye, si dice, se retiró y tuvo 9 títulos del mundo. Se retiró, yo siempre digo, ¿y por qué no decir se retiró y fue campeón del mundo 9 años? ¿Qué es más valioso? ¿Tener un título largo tiempo o tener muchos títulos? Porque es que es parte de lo que se dice y como que pues tuvo 7 títulos. Confunde, sí confunde mucho. Sí. El hecho de ser campeón mundial y defenderlo. Julio César Chávez hizo 15 defensas del peso superligero. Estuvo en 35 peleas en su primer reinado. Oscar de la Hoya ganó 8 divisiones, Pacquiao. Entonces, pero también hay que ver a qué campeón le ganaron. Entonces, es un juego, el famoso 49-0 de Rocky Marciano, también es un mito. Chávez perdió el invicto en a la 90. Ricardo López superó y nunca perdió. 17 años casi estuvo Ricardo López. Sí, entonces es un mito, es un juego de oportunidad para destacar una carrera o una publicidad. Es decir, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, ¿cuál sería lo ideal de un boxeador para decir este? Bueno, lo ideal sería que existiera un solo campeón. Y pusimos sobre la mesa a los otros organismos hacer un torneo entre campeones y el que quede, que sea reconocido como único campeón y puede ser manejado por los 4 organismos. Y se va poniendo retadores oficiales y hacer un concepto como la NFL. Pero hay muchos intereses particulares que no permiten que se llegue a eso. Un boxeador tiene que tener contundencia, disciplina, poderse mantener en un peso, ganarle a todos los que sean importantes de esa división y subir a la que sigue.
Bueno, nos vamos a ir a una pausa, regresamos, tenemos otras anécdotas que aquí trae Osvaldo, regresamos. Y bueno, otro de los grandes rivales del boxeo, y yo diría que el deporte, son las sustancias prohibidas. Por muchas circunstancias, el deporte profesional, no todo el deporte profesional, principalmente el que se produce en los Estados Unidos, tiene las reglas de la WADA que son en muchas ocasiones exageradas, ¿sí? Es decir, antes de que una sustancia salga ya es tramposa, ¿no? Al final de cuentas, pero así se da. Hace poco tuvimos el tema del famoso clenbuterol, en donde ya hasta bromeamos, ¿no? Me voy a comer unos tacos de clenbuterol, ¿no? Sí. Y trae bistec, te preguntas, con ¿no? Todo, sí. Sí, y te da esto. Tema como ese del clenbuterol, tema como del antidoping, del antidopaje. Ese tema, ¿cómo le hace el Consejo Mundial de Boxeo para ir? Una función no es como no se organiza en 8 días o en 15 días. Se organiza, sobre todo una de grandes, en meses. Pero ¿cómo ocurre para proteger al promotor, para proteger a los boxeadores, para que lleguen y no se metan estas cosas? Pues el tema del doping es muy complejo. La realidad es que el deportista durante muchas décadas combatía por orgullo, por honor de su país, para ganar una medalla, para ganar un campeonato, hasta que llegó el dinero. Llegó el dinero, llegó la televisión que llevó de miles a millones el espectáculo. Llega el dinero y una medalla empieza a representar pues cantidades millonarias para el atleta, para el entrenador, para el país, para el patrocinador. Y entonces es donde empieza la motivación del atleta de llegar a romper sobre cualquier cosa el triunfo. Y es donde el dopaje inicia. Nosotros implementamos la prueba antidoping desde 1975, después de las peleas, para verificar que durante el combate no estuviera dopado con una ventaja competitiva. Ha habido desde el 75 a hoy muy pocos casos de doping en el Consejo Mundial de Boxeo. De 4 años para acá instituimos un programa con pruebas aleatorias fuera de competencia. Entonces, en cualquier momento se puede llegar y hacerle una prueba a cualquiera que esté clasificado. En este caso, Canelo y Golovkin se inscribieron para esta pelea y los dos estaban en pruebas. Se le hace una prueba al Canelo el día 17 de febrero, otra el 20, y sale con clenbuterol. 0.6 nanogramos la primera, 0.06 nanogramos la segunda, lo cual, después de investigar todo lo específico de clenbuterol, es consistente de que se trata de una contaminación por alimento. Todos los papeles es lo que indica. En México, 109 de 208 competidores en el Mundial Sub-17 salieron positivos por clenbuterol. Es una realidad que es un problema de salud pública. Se manejó muy mal el caso del Canelo entre las autoridades, en mi opinión, de esta pelea y se canceló. Ahora, para entender esto, el Consejo Mundial de Boxeo avala y te dice quién puede ser campeón y quién no puede ser campeón. Y entonces, ¿quiénes son los otros, los de la comisión? La Comisión Atlética. ¿Qué hace la Comisión Atlética? O sea, ¿qué hace? ¿Es paralelo al Consejo? ¿Quién tiene más fuerza? ¿Qué hace? En donde sea que se lleve a cabo un combate, cualquier país, cualquier estado, hay una autoridad local legal que es la que puede autorizar o no autorizar un combate. Entonces la jurisdicción y el que tiene el sartén por el mango es donde es la pelea. Si ellos dicen no hay pelea en mi estado, no hay pelea en el estado. Se puede ir a otro estado, otro país, pero en este caso pues simplemente ellos son los que tienen la máxima autoridad para que se realice ahí la pelea o no. Dicen, le achacan a Álvaro Obregón, ¿no? Al presidente Obregón, aquello de que nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos oro, ¿no? Los promotores son, al final de cuentas, los que tienen los intereses en los boxeadores. Son los que empujan, arreglan, pasen, le mueven, son los que arriesgan, pero también son los que ganan mucho. Hay promotores que llegan y presionan, oye, esta pelea tiene que ser de campeonato del mundo, este es mi boxeador,
van los cañonazos y va todo esto. ¿Cómo hace el consejo para soportar la presión de los promotores, sabiendo que ese promotor se puede voltear con la asociación o con los competidores pequeños del consejo? Pues hay que ser consistente. Yo en lo particular, mi carta de presentación es ser hijo de José Sulaimán. Para mí no hay nada más sagrado que el apellido y la honorabilidad del apellido Sulaimán. Yo me despierto todos los días, me voy a dormir todas las noches pensando que representé bien y que seguí la línea de lo que aprendí de mis papás. Y en el boxeo definitivamente es muy sabido todo el mundo que en el Consejo Mundial de Boxeo no hay ninguna cosa que se pueda comprar. Hemos tenido errores, eso sí, no estamos exentos de ello, nos hemos equivocado, pero todas nuestras decisiones son claras, contundentes y son consistentes. Al Canelo Álvarez el año pasado no quiso pelear con Golovkin, que era el retador oficial, pues quedó fuera del consejo y por eso se enojó mucho con nosotros. Esta era la oportunidad para vengarnos de ese rechazo del año pasado y no podemos hacer eso. Nosotros estamos con el peleador y lo justo era atender el tema del Canelo Álvarez y el clenbuterol con la información que estaba sobre la mesa y él no es culpable de doping. Aquí me llama la atención en esto, siguiendo la plática, que el primero que levantó la voz en favor del Canelo Álvarez fue el Consejo Mundial de Boxeo, justamente al que el Canelo había despreciado y menospreciado. No quiso aquel cinturón hermosísimo del que ahorita me platicas. El huichol famoso. Sí, sí. Sí, fue una época complicada. Nosotros hemos vivido cómo llega un jovencito humilde, con grandes sueños, con la esperanza de que el boxeo les cambie la vida. Empiezan a tener éxito hasta que llega el momento que llegan a conquistar la gloria, la fama, el dinero, las tentaciones. Ese momento donde se pierde ese joven que era especial, es un lapso de, puede ser algunos años, termina su carrera y regresa a ser la misma persona adorable que fue cuando iniciaba. Eso lo vimos con muchos de ellos y el Canelo ha tenido una problemática importante porque es muy famoso, es joven, es guapo, es atractivo, tiene muchas novias, tiene dinero, tiene coches, tiene relojes y pues obviamente eso es complicado y hay que analizar lo que pasa por su mente a esa corta edad. Y por supuesto, giro de 180 grados, ¿por qué no hay profesionales en los Juegos Olímpicos? Porque el boxeo no es un juego, tú no juegas a boxear. En los Olímpicos entró con el básquetbol, el Magic Team famoso. El Dream Team, sí. El Dream Team, perdón, con Magic Johnson. Y ganaron 160 puntos a 25, me parece, en un juego Argentina. Vergonzoso, humillante. Pero los jugadores se fueron felices con su playera firmada por Jordan y Johnson y todo ese gran equipo. En el boxeo, si pones a un Mike Tyson con un jovencito, las consecuencias pueden ser graves, inclusive fatales arriba del ring. Y si no es un Mike Tyson, sino que es un boxeador promedio profesional, le ganaría a un boxeador amateur. Las reglas son distintas. Es que son dos deportes totalmente diferentes. Uno es a 3 rounds. Tú te preparas para dar el peso en muchos días. El boxeador tiene que dar el peso y pelear 5 veces en 2 semanas, cuando el profesional da el peso para un solo evento. El cuerpo, la mente es totalmente diferente, pelea 10, 12 rounds. Si se tratara de boxeadores profesionales de un perfil menor, no estaría la situación preocupante de lo que le puede pasar a un jovencito. Pero son dos deportes diferentes. Por esto la renuencia, son cotos de poder, entonces la Federación Internacional de Boxeo, diciendo, no, yo aquí, o son así o no son. No, lo que pasa es que sus decisiones están basadas en sistemas o en temas comerciales y económicos. Ellos quieren tener a los grandes campeones en las Olimpiadas para generar rating y generar economía, sin importar lo que le puede pasar a los atletas. No, eso es muy drástico, eso es muy fuerte esto que estás diciendo. Pero así es, le quitaron las caretas a los boxeadores y hemos visto cortadas tremendas que acaban con las carreras potenciales de ellos. Y que a los 2 días tiene que volver a pelear. Entonces, uno gana una pelea, le dan un cabezazo, un codazo o un golpe,
sale cortado y aunque haya ganado la pelea, está fuera de las Olimpiadas. Y se dio. En las últimas, en Río, fue algo dramático. Entonces, en esos dos temas estamos absolutamente en contra de la AIBA. Lo hemos expresado desde hace 8 años y seguiremos, aunque no somos de deporte olímpico, no, o sea, no tenemos nada que ver con el amateur, pero son nuestros boxeadores, es gente que eventualmente está dentro del deporte. Bueno, pues congruencia y paciencia. Vamos a una pausa, regresamos. Y bueno, el boxeo ha sobrevivido a muchas cosas, entre otras a uno de los grandes mitos. Sin pesos completos no hay boxeo. La televisión cuando empuja y cuando de la mano de Mohamed Ali, que fue el que mejor entendió el tema de la televisión, el tema del crecimiento, fue con pesos completos, los pesos medianos, los pesos chicos siempre fueron las peleas de soporte y de pronto llevamos 10 años o 15 en donde este mito ha sido derribado. Efectivamente, ahí el culpable de todo fue Julio César Chávez, que entra en acción cuando entra Mike Tyson a la cárcel y logra llevar la plataforma mundial del boxeo durante varios años. De ahí siguió De La Hoya, llegó Eric Morales, Barrera, Márquez, Mayweather, Pacquiao y muchos, entendiendo que ya el peso mediano, el peso chico podía ser el estelar. No, yo entendí, a lo mejor es un mito equivocado de mi parte, que Chávez, Mayweather, Oscar De La Hoya eran los herederos de Sugar Ray Leonard, de la Cobra Tommy Hearns, de Manos de Piedra Durán. ¿No es así? Pues nunca fue esa gran época de Leonard, Hagler, Hearns, Durán. Fueron, aunque eran estelares y eran llenos y era una cuestión importante, pero bajo la sombra del peso completo. Siempre Mohamed Ali, Larry Holmes, Mike Tyson eran los que mantenían la gran atención mundial. Pero vuelvo al tema y ahorita Osvaldo va a intervenir. Era o norteamericano o por ahí un británico, pero cuando los pesos completos fueron dominados por la Europa del Este, por los Klitschko, por otros, cuando se fueron los campeones, o no se fueron, sino estaban en la otra Europa, es cuando viene la indiferencia hacia los pesos completos. Absoluto. No fue, y fue por eso, ¿tiene que ver eso? Tiene que ver, la televisión americana dejó de tener esa plataforma para los Klitschko y se fue el campeonato mundial durante más de una década a Rusia, a Alemania, a Ucrania y se quedó por allá. Y eso llevado a la mano de que no hubo algún americano que pudiera tomar ese interés, ese nivel que cautivara a las masas. Tú estás feliz porque para ti lo máximo son los pesos completos y hoy los pesos completos. Bueno, están viviendo, los pesos completos están viviendo un momento de resurgimiento gracias principalmente a dos boxeadores. De este lado del continente, Deontay Wilder, norteamericano, nativo de Alabama, que bueno, la última vez que hubo un campeón mundial de peso completo estadounidense creo que fue hace más de 10 años, creo que fue Shannon Briggs, si tengo bien el dato. Y del otro lado, en Inglaterra, está Anthony Joshua, el fenómeno mundial conocido como Anthony Joshua, que... Perdón que te interrumpa, ¿por qué el fenómeno mundial? Porque hasta hace poco había noqueado a sus 20 oponentes hasta que... Perdón, pero Mike Tyson hizo lo mismo. Exactamente. Bueno, hay que verlo en acción, es un hombre impresionante, casi de 2 metros, unos brazos que parecen una pierna mía o de Mauricio, de puro músculo. Perdón, eso ya sería de ni Hulk. Haz de cuenta la versión de Ivan Drago, pero real. Pero real. Lo que pasa es que viene de ser medallista de oro en las Olimpiadas. Correcto. Y en Inglaterra él mete 90,000. En Wembley. En Wembley. Mete 90,000 aficionados. Este fenómeno de los pesos completos, bueno, este fenómeno es, a ver, sígueme platicando de ello. Es reciente, como decías, los boxeadores rusos de Europa del Este volvieron aburrida la división, hasta que hace poco llegó Joshua y retiró a un mito viviente que es Vladimir Klitschko. Lo retiró de forma contundente, tanto que ya no se antojó una revancha. Fue un knockout
espantoso, ¿no? Fue una golpiza más que nocaut, espantosa, que quienes vimos esa pelea, decías, no puede ser que se esté derrumbando así un mito como Klitschko. Claro. Yo recuerdo bien esa pelea. Dramática, Sí, dramática. sí, sí. Te dabas, hijo, ¿cómo si este es el campeón de tantos años, no? O es el otro hermano, porque los dos hermanos eran grandes Sí, boxeadores. Y bueno, hasta que hace poco, en su más reciente pelea, Joshua fue puesto a prueba por un boxeador técnico, Joe Parker, que fue el primer boxeador que le ha aguantado toda la ruta, los 12 rounds, y que lo hizo ver lento. O sea, la herramienta para vencerlo entonces es la rapidez, mover la cadera, cosa que no hacen mucho los boxeadores completos. Y bueno, del otro lado está esperando una oportunidad Deontay Wilder, que ha ganado casi todas sus peleas por nocaut y ha tumbado a todos sus rivales. ¿Por qué? Porque aún con uno peleó 2 veces. Steven una vez lo noqueó y otra vez lo venció por decisión, pero lo tumbó. O sea, ha puesto a todos sus rivales en la lona. Entonces sería un combate que sería la pelea de muchos años, que reviviría a los pesos completos, pero están las negociaciones, los egos, porque Joshua se siente como el importante de la jugada, porque tiene 4 cintos. Deontay Wilder tiene el del Consejo Mundial del Boxeo, y ya están llegando a un acuerdo si se va a hacer en Gran Bretaña o en Las Vegas. Están en ese estira y afloja, y Joshua, yo entiendo que está tomando sus precauciones, porque Wilder es tremendo. Entonces, ahora sería algo al revés, es decir, si hipotéticamente el 16 de septiembre o ese fin de semana se da la Canelo Golovkin, que esperamos sea récord de pay-per-view, o los que ha tenido Mayweather como récord de pay-per-view, el tongo Mayweather-Pacquiao, digo, tú eres el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, pero no puede haber más vergüenza que haber cobrado tanto dinero los dos peleadores. Es mi punto de vista, tú me dirás, yo te hablo desde el punto de vista del aficionado o del periodista, y después al día siguiente decir, Pacquiao, no me tiré a fondo, me llevé mis $80 millones o mis 100 porque estaba yo mal del hombro, pues ese es un fraude. Es un fraude. Yo me fui, el presidente del Consejo. Yo me fui desencantado. Fue un abuso el que se tuvo con todos, desde el precio del boleto, desde el precio del pay-per-view, el precio de los hoteles. Todo lo que sucedió alrededor de esa pelea era el sueño hecho realidad, una pelea que estaba esperando por mucho tiempo, y los dos quedaron a deber. Mayweather, si él hubiera cerrado entendiendo lo que el público esperaba, los últimos 2 rounds, pudo haber ganado por knockout y hubiera sido una coronación increíble. Y que luego Pacquiao venga a decir que estaba lastimado es un fraude absoluto y total. Eso que ya no es mi palabra, es la palabra del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que bueno, nos regresa el alma al cuerpo en todo esto de que hay un tongo ahí y estaban, y tenemos, no, pero, y tú levantaste la voz. Tongo y arreglo es imposible, es difícil. La dignidad del peleador. Yo quiero pensar que Pacquiao se lastimó durante la pelea, si es que se lastimó, y no que haya entrado a la pelea lastimado, porque ahí sí ya es algo con un significado muy diferente. Tú vas a meter una leyenda urbana, ¿no? Para que salga. Yo estuve presente en la pelea de la mordida de Tyson a Holyfield, y yo sigo pensando que esa pelea tuvo un vendido y un arreglado. Por más que me puedan decir, tú has visto, tú me puedes decir sí, pero no te puedo decir, pero ¿has visto este cuate se vendió? Nunca. Ni en esa pelea, Mauricio. Pues es que vender quién a quién. A Tyson le costó $3 millones haber mordido a su rival. Le costó humillación, le costó una suspensión. Y nunca cobró lo que hubiera seguido cobrando. Nunca volvió él tenía que ganar esa pelea porque Holyfield lo noqueó una pelea antes. Ahí se acabó su carrera por completo. En imagen, deportiva, espiritual, en todos los sentidos. Y a Holyfield, si usted lo ve mañana, tiene un hoyo aquí tremendo. El dolor que dice que sintió con esa mordida es indescriptible. Si usted se pellizca tantito, va a sentir lo que duele la oreja. Y simplemente el boxeador tiene mucho más orgullo y gana muchísimo más ganando una pelea que perdiendo. Yo jamás he visto un arreglo, he visto trampas. Correcto. Trampas como en Tailandia, que el estadio está a media hora
y los llevan dando vueltas 3 horas, en que les ponen un hotel con mucho ruido, de ese tipo de trampas, pero ya algo deportivo, jamás he visto una cuestión así. En el extremo, entonces, el consejo diría, desconocía esta pelea porque tiene un arreglo, en el caso que hubiera. Es que si se da, simplemente sería algo... Mire, el boxeador, en la gran mayoría de los casos, termina con una situación financiera complicada. Y cualquiera de ellos ya hubiera vendido su historia en caso de que hubiera habido alguna trampa. Obvio del tiempo, yo no quiero dejar pasar la presencia de el tema de los cinturones, el cinturón huichol este hermosísimo, que está rompiendo toda la tradición de los cinturones verdes de piel. Platícanos de esto, primero, de dónde surge y cómo surge, y vamos a ver, por supuesto, la imagen de esta imagen bellísima de los artesanos huicholes. Es un regalo que le da México y el Consejo Mundial de Boxeo al mundo. El 5 de mayo, 16 de septiembre, se ha posicionado como las fechas más importantes para celebrar combates en todo el mundo. Mayweather, Canelo, Golovkin, Chávez, todo el mundo hacía su planeación anual basados en 5 de mayo y 6 de septiembre. Siendo mexicano el organismo, siendo de Adolfo López Mateos, se le da el nombre, Cinturón Adolfo López Mateos, y cada año vamos a cambiar la comunidad y la cultura que va a ser el cinturón. El año pasado fue el huichol. Esa experiencia fue inolvidable para mí, la vivencia de ese trato con la comunidad huichol, con los de Maracame, con quienes participaron para hacerlo realidad, es algo que nunca voy a olvidar. Y bueno, queremos agradecerle aquí al Consejo Mundial de Boxeo que nos permita las imágenes que hemos estado observando en este momento, porque son maravillosas y vamos, es una comprobación de nuestros artesanos y que sea el Consejo el que también los ponga al nivel mundial, ¿no? Sí, el diseño sale de un ritual que hacen ellos con los dioses y de ahí se plasma el diseño final. Nosotros no les dimos una guía, simplemente pedimos que fuera multicolor y resultó, y ahí viene plasmado precisamente toda la historia de la vida, es la historia de la vida, ese cinturón. Y llevar a México en alto, llevar a México a todos los rincones, es un orgullo muy importante porque a partir de este cinturón huichol, las cosas han cambiado de manera importante. Y después de ver estas escenas, pues en nuestro programa la costumbre es terminar con una conclusión. ¿Qué más conclusión que esta? Pero sí quisiera yo decirte, te agradezco mucho, Mauricio, que hayas estado aquí, lo mismo a ti, Osvaldo. Si algo que se te haya quedado en el tintero de esta visita, que tendremos más. Pues el orgullo de estar aquí, el honor. El boxeo es el deporte de México, es el deporte del pueblo, es el deporte donde sobresalimos, somos referentes y estamos luchando día a día para dignificarlo, para poder posicionar a nuestro deporte a nivel mundial y sobre todo en México, porque es un deporte que cumple con muchas cuestiones sociales. Combate la delincuencia, combate las adicciones, combate la salud, las malas prácticas, la activación física. Es un deporte que integra familias, que ayuda a la inspiración y a la autoestima. Hemos ido a hacer programas a las cárceles, con migrantes, muchos programas diferentes, y el boxeo, el simple hecho de darle un costal, de darle un saco, poniéndole ahí la cara de tu jefe, ¿no? Ahí dándole el costal, el estrés que se libera, el sentimiento de sentirse vivo es impresionante. Pues queda la puerta abierta para, pasando el Campeonato Mundial de Fútbol, que tendremos aquí una serie de programas, Mauricio, volvernos a sentar. Abriste muchas puertas por las que cruzaremos sin duda en el tema del boxeo. Y Osvaldo, pues tu conocimiento en el boxeo y una conclusión rápida. Debe darse el combate de Canelo contra Golovkin porque es una injusticia lo que le hicieron al Canelo, es un problema social lo del clenbuterol. Y si no, pues de todos modos viene otra pelea importante, la revancha de Terremoto Santa Cruz contra Abner Mares. Esa sí va a ser una pelea impresionante entre dos mexicanos. Nos bajó a la tierra, nosotros estábamos con los huichol, con el cinturón y con todo eso, pero ni hablar. Osvaldo, muchísimas gracias. El ritual huichol. Y Mauricio, siempre una delicia platicar contigo y qué bueno que hayas venido aquí a la pantalla de Canal 11 en Palco de Debate. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.